Nadie nace santo. Los santos se hacen. Todos sabemos que la santidad es un proceso en el que cada día se va avanzando y se van puliendo muchas cosas, hasta llegar a la unión plena con el Dios a quien se busca. Por eso la fiesta de los santos se celebra no el día que nacieron, sino el día que murieron. Y en la vida de los santos hay muchas facetas. Unas resaltan más que otras, pero todas ellas van configurando el santo que la iglesia nos propone como modelo. Pues bien, en Santa Laura se conjugan de manera admirable su condición de misionera, escritora y mística. Aquí nos interesa mirar su perfil literario para acercarnos a ella como la escritora brillante y prolífica. Como decían ahora, de la pionera de todas estas escritoras antioqueñas y colombianas. Poseedora de un estilo simple, pero artístico, manejaba la pluma de manera inconfundible. Escribir era para ella tarea tan sencilla, pues en sus escritos plasmaba sus ideales espirituales, los encuentros con Dios. Su forma narrativa involucra al lector en sus vivencias y en sus historias. Cada párrafo lo enriquecía con su fino gusto por la literatura, como nos decía ahora el padre Diego, pero jamás omitió la sencillez para dejar clara una idea por más compleja que fuera. Leer pues a Laura Montoya es remontarse muy alto en el mundo del espíritu, pues nos ofrece una profunda teología. En la mayoría de sus escritos deja cuestionamientos claros, narra con exactitud cronológica sus vivencias, hace señalamientos libres, maneja un pensamiento claro y muy coloquial, utilizando refranes y dichos propios de la región paisa, lo que la hace pintoresca y muy original en cada una de sus obras. No escribe por escribir, escribe para enseñar. Y al fin y al cabo era maestra por vocación, escritora de alto vuelo. Escribir era una de sus aficiones principales. La oscuridad de la noche se convertía en luz que la inspiraba y la movía a plasmar apuntes de gran valor. Solo enumerar algunos de sus títulos de sus obras nos hace pensar en la hondura de su alma. El padre Carlos Emesa, su biógrafo, la llamó Florón y Gloria de Jericó, misionera total, mística auténtica. Y cuando escribió, candidata a los altares. Fue una personalidad sencillamente desbordante y desbordada, para quien solo hubo en la tierra y en su vida una obsesión: glorificar a Dios buscándole almas, en particular de los más abandonados y desheredados. Sus escritos son todos ellos un desahogo de su pasión misionera. No hay una sola línea en la montaña de sus escritos que tenga por objeto o por fin la simple literatura o el mero regodeo literario. En ella todo fue presencia de Dios y búsqueda de almas, incomprendida, menospreciada, criticada, perseguida hasta lo increíble. Ahora ha empezado para ella
la mañana de la glorificación. Por algo la tenemos pues hoy en los altares como la primera santa colombiana. El padre Monseñor Rafael Gómez Ángel, Rafael Gómez Hoyos, en el Centro de Historia de Jericó, en el año 1981, presentó un interesante trabajo titulado así, Perfil literario de la Madre Laura. De ese trabajo entresaquemos algunas pinceladas. Dice Monseñor Gómez Hoyos: entre los personajes nacidos en esta parcela, ninguno reviste la trascendencia universal que brilla en la figura ya histórica de Madre Laura. Y no solo en el orden espiritual y religioso, sino en el área humana y en el campo de la cultura literaria. El dolor inició a Laura Montoya en la tarea de escribir. La pena de verse calumniada y casi destruida, herida en lo más sensible de su conciencia cristiana y de educadora, más tarde la herida del amor divino y humano acendraría su vocación literaria. Cuando el médico y letrado librepensador Alfonso Castro, en 1905, dio a luz en Medellín la infame novela Hija Espiritual, jamás imaginó la reacción que habría de despertar en el espíritu de la fundadora y directora del Colegio La Inmaculada. Y cuando el 4 de julio del año siguiente apareció la carta abierta al doctor Alfonso Castro, firmada por la valerosa pedagoga, es una pequeña obra maestra de índole polémica, brillante en la forma y demoledora por el peso de los razonamientos. ¿Cómo se retrata pues toda ella con su visión sobrenatural del mundo físico y del mundo de las almas en los distintos escritos? Dice, por ejemplo, qué bellos nos parecen estos montes cuando los contemplemos repletos de futuras comuniones. La vida misionera, vista de lejos, es poética, pero teniéndola delante se le pierde la poesía y solo queda la alegre satisfacción de quien soporta un peso por amor. Tiene pues una inmensa producción literaria, pero lo más importante es adentrarnos en su obra capital como escritora, su autobiografía. ¿Cuáles fueron sus fuentes literarias? Dotada de una memoria prodigiosa, nos advierte ella que en su adolescencia, con solo oír los sermones, los aprendía literalmente, sin entender nada, pero podía repetirlos en la casa y fui muy celebrada por ello. A esta memoria y a su talento despierto se sumarán los estudios que culminaron en la Escuela Normal de Medellín y las lecturas de libros serios, de los libros que comentaba ahora el padre Diego que circulaban en Medellín. Confiesa que de 11 años se aficionó a la lectura. Con el paso de los años, en plena juventud, el río de sus lecturas se va ensanchando y ganando en profundidad. Pero su principal fuente inspiradora fue la Sagrada Escritura, citada por ella con frecuencia y profundidad. Entre los profetas, Isaías sacudió fuertemente su espíritu y le prestó alas a su fantasía. Leí muchos libros, decía ella,
Y por eso le fue posible, sin asombrarse ni escandalizarse, comparar los extraños fenómenos que ocurrían en su interior con las experiencias de otros místicos famosos. Con solo leer en los libros, nos advierte, algo parecido a lo que pasaba en mi alma, me enrojecía de vergüenza. Sin duda, esto entra en los misericordiosos designios de Dios en las almas. Sus fuentes literarias y teológicas fueron pues limpias y abundantes. Muy pronto entra en la lucha con las palabras, las expresiones verbales y las metáforas para explicar a la manera de los místicos los carismas, los golpes del conocimiento intuitivo de Dios y sus iluminaciones interiores. Cuando dirige la escuela en Santo Domingo, ya se ha entregado totalmente a Dios, indiferente de todo lo mundano y vacía de todas las criaturas. En fin, escribe: nadie podrá darse idea de esto sin haberlo sentido. Una absoluta desocupez. Perdónenme esta palabra. Desocupez de mi ser para dar lugar a Dios. Ese vocablo, desocupez, inventado a conciencia por la escritora, ha sido compuesto siguiendo el genio del idioma, pues el sufijo terminado en es forma sustantivos que significan cualidad o estado, como robustez, viudez, placidez. Ella se inventó el desocupez. Podemos hablar entonces de el estilo de la Madre Laura. Indudablemente que sí. Ya vimos su extremada sensibilidad que despunta desde la infancia, su inclinación a sentir los fenómenos de la naturaleza y a percibir las palpitaciones de los demás. Ya hemos repasado sus tempranas y selectas lecturas. Las experiencias de su vida contribuirán a transmitir a la escritura ese empuje, esa dimensión vertical del pensamiento, ese esplendor y talante que distingue a los escritores de raza. Sus relatos, colmados de gracia y colorido, encantan al lector. Por eso uno empieza a leer su autobiografía, semejante mamotreto, y no quisiera interrumpirla. La belleza con que sabe pintar situaciones trágicas o cómicas, por la emoción que infunde a los personajes, por la forma festiva, como sabe burlarse de sus propios defectos físicos y de las actitudes ridículas a que se exponía en sus aventuras y desventuras. En la tela moral de su personalidad, el buen humor, la sana y fresca alegría y el carácter festivo son hilos que encajan armónicamente. A veces, con habilidad consumada de cuentista, intercala breves historias que son pequeñas obras maestras dibujadas con líneas perfectas. Su estilo, pues, aunque abundante, brilla por la manera natural de expresar las cosas sin alambicamientos, recargos o adornos inútiles. Bien hubiera podido repetir la máxima de oro que en su diálogo de la lengua nos dejó Juan de Valdés, que decía: el estilo que tengo me es natural y sin afectación alguna.
escribo como hablo. Fue también la regla de oro de la doctora de Ávila, tan citada pues hoy. Como ella, fémina, inquieta y andariega, persona resuelta, dijo de la jericoana el obispo Pardo Vergara: deja correr su prosa llana, sin afeites ni pulimentos, pero con claridad y energía, casi siempre elegante, pues solo pocas veces se nota desaliño en algunas de sus cláusulas. Son caídas naturales que suelen afectar a los mejores artistas de la palabra. Al igual que Santa Teresa, expone sus visiones y estados de alma con sencillez y realismo, sin pretender especulaciones teológicas. Ala de temple heroico, combatiente y activa, jamás se dejó envolver por la noche oscura de la perplejidad, la angustia o el desaliento. Su temática es viva y por tanto ocasional. Sus temas saltan del tejido vivo de la realidad histórica al taller de su cerebro, de su voluntad y de su pluma. Y por ello mismo su estilo es palpitante, sabroso, rico, plástico, porque la vida circula eléctricamente por el caudal de su prosa. Suele el lector tropezar de repente con frases de honda belleza y musicalidad, como esta: era mi alma un pozo de dolor callado. Con frecuencia su narración está matizada de reflexiones de profundo contenido social, psicológico o lingüístico. Y en cuanto a su lenguaje, en él alcanzamos a percibir algunos elementos arcaicos y conservadores, propios del castellano de Antioquia, alternados con estructuras ya evolucionadas del siglo XX, en que redactó sus escritos. Veamos algunas de sus peculiaridades léxicas en el lenguaje de nuestra escritora. Enhambrecida, esa expresión que es poco común. 2 veces emplea este adjetivo poco usado en la lengua castellana. Comillas: en una calle dejamos las bestias atadas a una ventana y corrí a la iglesia como enhambrecida de la Sagrada Comunión. Dabeiba está desolada y enhambrecida, porque hace 7 años la arruina una enorme cantidad de langostas indestructibles y el hambre es espantoso. Pero en otra oportunidad regresa al uso común y dice que los indios hambreados se habían salido a los guayabos cercanos a comer frutas. Friura, entristecidas también por la friura del ambiente, dice ella, con voz desusada para significar la temperatura muy fría. Bravear, comillas: cuando llegué, quebraban los locos las puertas de hambre, las cocineras braveaban por mi demora. Antioquia tomó el verbo bravear en el sentido de echar cantaleta, con cierto enojo o repetir los motivos de enfado. Esta expresión, hojuelas, estas palabras supieron a mi alma como mielita sobre hojuelas, que contenta me puse. Este precioso dicho de gran riqueza expresiva
solo puede ser entendido por los antioqueños que saboreamos en diciembre tan exquisito manjar en la época de Nochebuena. Ningún diccionario de colombianismos acoge esta palabra, hojuelas, pues el diminutivo ya insinúa lo delicado y lo frágil de esta especie de galleta, no cocida al horno, sino frita, y que solo aquí la entendemos. Bobada o bobera usa estos dos sustantivos con cierto temor y atribuyéndoles origen muy antiguo. El diccionario oficial identifica los términos bobada, bobera y bobería. Sabida y entendidota, comillas, Dios sin duda permitió esta como intuición del porvenir a gentes ignorantes, y a mí tan sabida y entendidiota me lo ocultó. El adjetivo sabido o sabida es un colombianismo con el significado de despierto, vivaracho, despabilado, pero el aumentativo de entendida, entendidota, le presta a la frase mayor énfasis y mucha más gracia. Bregadera, 2 veces usa este término, formado de brega, verdadero antioqueñismo de gran expresividad que no ha sido recogido por ningún diccionario. Pica, comillas, sentía cierta piquita con todos los que dudaban de la conversión de los indios, y esta era mayor con los sacerdotes, porque no le creían, y con los obispos, que no le creyeron. Cierta piquita. El vocablo clásico para indicar resentimiento o disgusto es pique, pero el suyo ya se ha impuesto en Colombia y en Chile, de modo que ostenta la calidad de americanismo. Tope, comillas, al día siguiente, la misma señora nos avisó al partir que de Cañas Gordas tendríamos tope. Esta frase evoca la linda costumbre de salir a caballo a recibir a persona familiar o personaje importante. Antiguamente, cuando los obispos llegaban a visita pastoral, siempre un tope los recibía a la entrada del pueblo, todo mundo a caballo. Eran célebres y conmovían a los pueblos los topes a los prelados en visita pastoral. Pero los automotores acabaron con este entretenimiento social y hoy ya no es que se puede hacer una cabalgata, que porque hay que respetar los caballos. En nuestros días, cuando todavía ocurre, toma el nombre de cabalgata, pero ya son prohibidas. Garabatos son signos o figuras ilegibles. Este vocablo plural usado por nuestra escritora, lo mismo que corotos, equivalente a trastos, trebejos, bártulos o baratijas. Bogar o bogado. Cuando la madre Laura viajaba hacia el pueblo negro de Uré, tuvo que acudir a pedir limosna por las casas en Yarumal, Angostura, Carolina y Gómez Plata. Refiere entonces que era tal la generosidad de las gentes de muy pocos recursos que con frecuencia recibía recados como este: que entre allí, que le tienen un bizcocho o un pedazo de pan, que el enfermo de la casa se tomó su desayuno bogadito,
para guardarle el pan para los indiecitos. Se trata de un verbo inventado en Antioquia para llenar un vacío del idioma, bogar. Nuestra escritora, pues, trae a cuento un refrán típicamente antioqueño, de gran contenido social y jurídico. Al relatar las grandes incomodidades sufridas en la instalación de la pequeña comunidad en Dabeiba, escribe: conseguimos también hacerle poner un poco de agua a la casa, pero de pronto unos vecinos la quitaron, con la razón de que las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Es un refrán muy popular, tan enraizado en la doctrina social cristiana, que enseña la comunidad de los bienes y su uso legítimo en caso de extrema necesidad. Son estos, pues, algunos provincialismos y arcaísmos que se pueden espigar en los escritos de Madre Laura. Un libro vale por el número y la novedad de los problemas que suscita, que anima o reanima en el pensamiento del lector. Las obras que imponen o exigen pasividad no dejan huellas. Por eso las lecturas de Madre Laura produce observaciones, reflexiones, tensiones que suspenden la mirada, iluminan perspectivas, despiertan curiosidad y, en una palabra, invitan a pensar. Con firmísimos brochazos y ágiles pinceladas, sin proponérselo expresamente, ella va dibujando líneas que pintan el alma religiosa de la gente antioqueña, la mentalidad de obispos de la época, de sacerdotes y fieles, las costumbres piadosas y austeras, la liturgia de la época y el rígido criterio que educaba y formaba las conciencias. La visión religiosa, familiar, social de esta escritora es un claro reflejo de los ideales que han conformado la cultura de la montaña. Ella también, como dijo el maestro Rafael Maya de Tomás Carrasquilla, desempeñó la más augusta función del escritor: descubrir, exaltar y cantar el alma de un pueblo y de una raza. Por estas razones pertenece por derecho propio a la literatura de su patria, ya que la literatura es también una dimensión de la vida humana. Lo recordaba ahora el padre Diego. Esta noble ciudad de Jericó meció pues su cuna y le infundió su espíritu, junto con los valores de la estirpe familiar. Aquí comenzó su andadura en un viaje tan largo, comprometido y tenso, que después de recorrer muchos caminos de la patria terrena, terminó en Medellín, donde dio principio a su inmortalidad gloriosa en la patria del cielo. Pero ella no es patrimonio exclusivo de Antioquia ni de Colombia, habiéndose proclamado muchas veces antioqueña campesina. También, en un rasgo de autenticidad e intuición del futuro, se llamó a sí mismo mujer de espíritu universal, y lo es en verdad. Su gloria pertenece a la Iglesia, a la cristiandad entera. Hasta aquí lo que comentábamos de Monseñor Rafael Gómez Hoyos. Terminemos diciendo que leer los escritos de Madre Laura
partiendo de su autobiografía, es adentrarse en una historia sin fin. Párrafos deleitables, frases de gran inspiración, de profunda teología, pensamientos salidos del alma, reflexiones que fortalecen el espíritu y un aporte de conocimiento incalculable. Antioqueña para escribir, humana y sabia para pensar. Dejó un gran número de textos enriquecidos con un lenguaje particular y amplio, con figuras de dicción oportunas, henchidas de sabiduría y realidad. Santa Laura, pues, fue una mujer excepcional. No tuvo más estudios que los que realizó en la Normal Superior de Medellín, pero la profundidad de sus escritos impresiona. Escribe como toda una teóloga. Por algo los entendidos que estudiaron a fondo su pensamiento en el proceso de canonización se atreven a decir que es comparable a Santa Teresa de Ávila, la mística doctora española. Nada que envidiarle a la Santa de Ávila, tanto en su teología como en el magistral manejo del idioma español. Si Santa Teresa es una de las grandes figuras de la lengua castellana, Santa Laura no se queda atrás. Leerla produce placer, da gusto, y eso solo lo logran los escritores de gran valía. Nada extraño que en un futuro, que a lo mejor no nos toque a nosotros, sea declarada doctora de la Iglesia, porque la Santa Sede es santa, pero muy lenta. Menos mal que el nuncio apenas viene mañana. Hace unos años, aquí a manera de paréntesis, aquí en el Consejo Municipal de Jericó estaba el cuadro de Santa Laura, y un señor advenedizo que apareció por aquí se le ocurrió poner una acción de tutela que había que retirar el cuadro de Santa Laura del Consejo de Jericó, que porque Colombia es un país laico, bueno, y toda la libertad de prensa, y le contesta el Consejo, es que Santa Laura está aquí, no porque sea santa, sino porque es la jericuana más ilustre de todos los tiempos. Aquí pues solo hemos trazado a grandes rasgos su perfil literario. Ojalá nos deleitáramos leyendo y saboreando sus escritos. Sería imperdonable que los jericuanos y los que participamos en estos encuentros no nos deleitáramos leyendo a nuestra santa colombiana. El Centro de Historia de Jericó se honra de tenerla como su primer miembro honorario, y la honramos en este año de su sesquicentenario de nacimiento como la jericuana más ilustre de todos los tiempos, a quien invocamos con profunda fe y grande orgullo. Santa Laura de Jericó ruega por nosotros.